necesito amarte, amarte más. Padre, en Cristo Jesús, te damos gracias porque eres bueno, porque eres precioso, porque nos regalas un tiempo para crecer, para aprender, para madurar. Bendigo cada persona, Dios de los cielos, que está en este tiempo especial, donde quiera que se encuentre. Te pido, Dios, que traigas tiempos abundantes en estabilidad, abundantes en tranquilidad. Renueva nuestro corazón. Permite que a través de tus palabras podamos comprender tu voluntad, que podamos conocer tus propósitos, tus sueños, tus anhelos. Ayúdanos, Dios de los cielos, a madurar a través de la verdad que libera, que confronta y que nos hace crecer conforme a un corazón nuevo. Te pido, Dios de los cielos, que te lleves todo desánimo, que te lleves toda pesadez, que produzcas a través de tu palabra en nuestro corazón temor, que plantes en nuestro corazón ese espíritu humilde, sencillo, para escuchar tu voz y para reconocer, Dios, que te necesitamos hoy y siempre. Tráenos mucho entendimiento y danos amor por leer y por estudiar tu palabra en nuestra vida cotidiana en Cristo Jesús. Amén y amén. Les bendigo a todos en este tiempo. Quiero compartir una palabra en el libro de Números. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios en Números. Les animo para que busquemos el capítulo 16. Números capítulo 16. Dice la palabra de Dios en el libro de Números capítulo 16. Y voy a leer desde el verso 28 y luego voy a resumirles esta historia porque es larga. Dice de la siguiente manera, desde el verso 28. Y dijo Moisés: en esto conoceráis que Dios me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Dice el verso 29. Si como mueren todos los hombres de muerte natural, estos mueren, entonces Dios no me envió a darles el mensaje. Mas si Dios hace algo extraordinario o hace algo nuevo, y la tierra se abre, como abre su boca, y se los traga con todas sus cosas, y descendieran vivos hasta lo profundo de la tierra, entonces conocerán que estos hombres irritaron a Dios. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y se los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos hasta el fondo de la tierra y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Cuando miramos esta parte de la Biblia y esta historia, parece una historia de película, parece una historia de terror, donde unos personajes se los traga la tierra y terminan muertos bajo una condición muy profunda. Y estos personajes de los que la tierra se traga, quiero hablar de ellos porque es una parte de la Biblia interesante y quiero que podamos meditar sobre muchas cosas importantes. Hoy vamos a hablar acerca de un hombre llamado Coré. Coré era un hombre que hacía parte del pueblo de Israel, era un levita que hacía parte como de ese grupo religioso, que hacía parte de las personas que habían sido separadas por Dios para ser parte de todas aquellas cosas que estaban consagradas, como el tabernáculo, todo lo que tenía que ver con esos rituales religiosos donde se hacían ofrendas a Dios, donde tenían un grupo pequeño de personas encargadas de lo que tenía que ver con las cosas consagradas a Dios. De los levitas surgían los sacerdotes y todos aquellos que asumían un liderazgo religioso. En el tiempo de Números, el pueblo de Israel estaba en el desierto, ¿verdad? Y para Moisés era muy difícil liderar tantas personas y era necesario que Moisés tuviera personas que le ayudaran en su liderazgo. Es más, hay un momento en el que Moisés se siente fatigado y le dice a Dios que él reconoce que necesita ayuda, que no puede solo, y Dios le hace entender a Moisés que necesitaba escoger personas dentro del pueblo que le ayudaran a liderar tantas personas. Y aquí hago un paréntesis porque siempre digo, toda persona que asume un liderazgo de muchas personas no es fácil. Si a veces los que son padres y tienen
a su cargo 3, 4 hijos, muchas veces las personas descubren que en esos 3, 4 hijos que tienen hay mucha dificultad y constantemente se enfrentan a mucha oposición y a muchas circunstancias difíciles que los va a llevar a través del tiempo a entender que liderar no es fácil. Si usted como padre liderando 5, 4 le cuesta, imagínese usted liderando 5,000 o 6,000 personas. Se hace mucho más difícil el proceso. Entonces, volviendo otra vez a Moisés, claro, Moisés estaba liderando un pueblo muy difícil, que venía de malos hábitos y que venía de malas costumbres en Egipto, y que Dios los lleva a un desierto donde los empieza a pulir, a formar, a tratar, cosa que no gusta, porque no gusta para el corazón del hombre la disciplina, no gusta que se nos quite, digamos, aquellas cosas las que empezamos como a tener de tal manera que se nos vuelven costumbres, ¿no? Que se nos vuelven pasión, y para ellos habían muchas cosas en Egipto que se les había vuelto costumbre. Y luego Dios los lleva al desierto, donde hay muchas dificultades, donde hay muchas necesidades, y ellos empiezan con un tema de quejarse, con un tema de oponerse constantemente a lo que Dios establece, a murmurar de Dios. Y ahí es donde siempre digo, Dios cuando nos pone en circunstancias difíciles, allí es donde sale a la luz lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Y en nuestro corazón muchas veces hay envidia, celos, contiendas y cualquier tipo de emociones y de sentimientos que terminan llevándonos a chocar con el otro y a oponernos muchas veces a aquellas personas a las que Dios nos ha colocado como líderes. En este tiempo de la historia, Moisés era el líder, pero la oposición contra Moisés aumentaba a través de personajes como Coré y otros, que aunque habían sido separados para que le ayudaran a Moisés, se estaban convirtiendo en unas personas difíciles y que estaban generando un ambiente contaminante para el liderazgo de Moisés. Y claro, llega un momento en el que ya Moisés como líder empieza a tomar decisiones fuertes. Moisés siempre es conocido como un hombre muy paciente. La paciencia siempre ha sido uno de las virtudes de Moisés, pero esa paciencia no podemos olvidar que habita en un cuerpo humano. Y por más alta que sea mi paciencia, soy de carne y de hueso, por más alta que sea mi paciencia, siempre llega un momento en que esa paciencia puede llegar a un límite de luego yo tomar una decisión fuerte o enojarme, porque es válido enojarnos como seres humanos. A veces las personas creen que porque usted tiene una buena relación con Dios, porque usted es cristiano, no se puede enojar. Sí nos podemos enojar. Lo que debemos analizar en el enojo es si ese enojo está guiado por el Espíritu de Dios o si el enojo está guiado por la amargura o está guiado por una sed de venganza. Allí es donde tenemos que hacer un análisis profundo. Pero enojarnos es válido, es de creyentes enojarnos, ¿ok? Pero, vuelvo y repito, cuando usted se enoja, la pregunta es, ¿cómo habla? ¿Cómo se expresa? Y si usted es guiado por el Espíritu de Dios. Ahora, a Moisés le pasaba algo, y era que cuando él se enojaba, era un hombre guiado por el Espíritu Santo, y era guiado por Dios. Pero cuando Dios guiaba a Moisés en su enojo, tomaba decisiones muy fuertes. Tan fuertes eran las decisiones de Moisés que el pueblo pensaba que era el corazón de Moisés, que era la propia voluntad de Moisés por las decisiones fuertes que tomaba, pero el pueblo ignoraba que no era Moisés, era Dios a través de Moisés, que es lo que muchas veces las personas malinterpretan cuando alguien es usado por Dios para tomar decisiones fuertes, como una autoridad, como alguien que está encargado con mucho poder y con mucha responsabilidad, ¿verdad? Cuando alguien tiene autoridad de parte de Dios y está al cargo de muchas personas o al cargo de un remanente, muchas veces las decisiones pueden volverse muy duras para aquellos que no están asumiendo autoridad, porque el que no está asumiendo autoridad no tiene la responsabilidad que tiene Moisés en esta historia y que un día tendrá que estar delante de Dios para darle cuentas, ¿verdad? A quien más se le da, a quien más se le entrega, más demanda tendrá de parte de Dios. Y por eso muchas veces las decisiones de quienes están sobre autoridad, aquellos que están en autoridad,
toman decisiones, vuelvo y repito, que pueden ser muy fuertes y que para las personas que no comprenden la personalidad de Dios, que no comprenden los atributos de Dios, perdón, pueden malinterpretar o pueden cargarse de tal manera que podrían pensar, como pensaba Coré, que Moisés estaba obrando en su humanidad, en su carnalidad, en un enojo humano, pero fue profundo lo que aconteció, porque Moisés entonces manda a llamar a Coré, entran en una circunstancia donde, como decía el verso 28, entonces Moisés empieza a decir, bueno, si Dios no me envió a liderarlos a ustedes, si Dios no me envió a asumir un liderazgo sobre la vida de ustedes, si Dios no me dio la autoridad, entonces que todos ustedes, incluyendo a Coreb y al grupo de personas que estaban con Coreb, que se estaban oponiendo a Moisés, Moisés dice, si Dios no me mandó a liderarlos a ustedes, entonces que ustedes mueran de forma natural o que la muerte les llegue de manera natural. Pero si Dios me envió a liderarlos, si Dios me envió a enseñarles, si Dios me envió a tomar la autoridad de este pueblo, entonces que se abra la tierra y que la tierra se los trague a ustedes. Es una palabra fuerte, ¿verdad? Es una palabra fuerte que alguien diría, uy, pero alguien, ¿cómo de parte de Dios alguien puede decir eso? O cómo alguien que espiritualmente tiene una buena relación con Dios puede expresar que a otros se los trague la tierra, ¿verdad? Ahí es donde muchas veces la gente choca y dice, pero ¿en serio eso sí lo aprueba Dios? ¿Pero en serio alguien podría decir esas cosas? Y yo siempre responderé, cuando alguien tiene autoridad de parte de Dios, Dios respalda a esa persona. Y las decisiones que esa persona toma, guiado por Dios, por más duras que a usted le parezcan, van a ser respaldadas por Dios. Es más, antes de que usted se detenga a leer esta porción en la que Moisés habla acerca de que se los trague la tierra, Dios en unos momentos anteriores quería acabar con todos. Es más, Moisés le dice, Dios, pero ¿cómo vas a destruir a todos por un hombre? Entonces, Moisés se postra ante Dios y entra en una condición de decirle a Dios que tenga misericordia, que no los acabe a todos, ¿verdad? Entonces Moisés entra en esa búsqueda de Dios pidiendo perdón por el pueblo que hablaba con necedad, que murmuraba, que todo el tiempo se estaba oponiendo, no a Moisés, al mismo Dios. Porque cuando usted se opone a las autoridades, usted se está oponiendo a Dios. Cuando usted resiste a un hombre de Dios, usted está resistiendo a Dios a través de esa persona, que Dios la usa para llevar a cabo sus propósitos, ¿verdad? Y tenga cuidado cuando un hombre de Dios abre su boca. Tenga mucho temor cuando una persona que anda bien con Dios abre sus labios, porque cuando alguien anda muy bien con Dios, Dios respalda a esa persona y la respalda de tal manera que trae unas situaciones contundentes para callarle la boca a aquellos que sencillamente hablan sin entender el respaldo tan grande que tiene una persona que constantemente está dirigiendo, sirviendo y en una labor de autoridad. Aquí hago otro paréntesis. Es como los padres. Un padre solamente por ser padre tiene una autoridad de parte de Dios. Y cuando un papá o una mamá hablan, aprendamos a escuchar. Y más, y aquí hago otro paréntesis, cuando la mamá es una mujer que empieza a tener una buena relación con Dios, cuando el padre es un hombre que empieza a tener una buena relación con Dios y empieza a hablar, a dar consejos, escuche, haga caso. Si aún las madres que no tienen una buena relación con Dios, aun cuando abren sus labios, es tan contundente lo que dicen, ¿cómo será cuando una mamá entra en una muy buena relación con Dios y adquiere sabiduría, y adquiere inteligencia, y adquiere comprensión, y adquiere entendimiento? Téngale respeto a una madre que tiene una muy buena relación con Dios, porque lo que dice es mucho más contundente, es mucho más poderoso que incluso cuando una madre no tiene una buena relación con Dios, porque a veces cuando una mamá no tiene una buena relación con Dios puede decir palabras necias, palabras insensatas, podría hablar desde el enojo, desde la rabia, y aún así sus palabras son fuertes y son contundentes. Pero Dios siempre va a generar algo demasiado especial, demasiado extraordinario, cuando alguien vive una vida de obediencia. Entonces, claro, Coreb ignoró que Dios tenía a Moisés como autoridad, porque Coreb se llenó
no solamente de necedad, sino que se llenó de ambición y quería asumir el liderazgo. Hay personas en la vida cotidiana que quieren asumir el liderazgo, pero no tienen una buena relación con Dios. Hay hombres que están en el matrimonio y quieren que les funcione su matrimonio, pero no quieren estar bien con Dios. Hay mujeres que quieren tener un buen matrimonio. Algunas solteras quisieran tener un buen hombre, entre comillas, pero no quieren entrar en un proceso de tener una buena relación con Dios. Siempre diré que todos queremos las mejores condiciones, pero pocas veces nosotros hacemos las tareas de comprometernos profundamente con Dios para tener el respaldo de Dios. Qué rico crecer a través del tiempo en el respaldo que Dios pueda darnos en nuestra vida cotidiana. Y ese respaldo se manifiesta a través de los hechos, a través de las decisiones, a través de los acontecimientos. Qué rico cuando uno se levanta cada mañana a emprender cualquier situación, cualquier labor, y usted sabe que está respaldado por Dios. Pero qué preocupante es cuando usted está asumiendo una responsabilidad, una tarea, una labor, un compromiso, una empresa, un liderazgo de familia. Qué preocupante es cuando usted está asumiendo responsabilidades y no cuenta con el respaldo de Dios y puede quedar en unas condiciones de vergüenza por su mala relación con Dios, por su poco entendimiento de lo que realmente Dios quiere que usted vaya logrando a través del tiempo, ¿sí? Y a veces Dios permite que usted experimente circunstancias vergonzosas para que se detenga y haga un análisis profundo de cómo está obrando, de cómo se está comportando y qué es lo que realmente usted está haciendo en su vida cotidiana. Moisés estaba en medio de un desierto, estaba en medio de tiempos difíciles, con condiciones complejas, pero nunca les faltó lo necesario. Y siempre Dios hizo todo lo posible para que Moisés, en medio del desierto, se sintiera seguro, se sintiera respaldado, se sintiera protegido por Dios. Cuando nosotros intimamos y nos volvemos verdaderamente amigos de Dios, en cualquier situación y circunstancia, usted va a contar con algo sobrenatural, extraordinario, diferente, distinto a los demás. Claro, a Coré le daba envidia en su corazón de que sucedieran cosas tan especiales con Moisés. Las cosas especiales pasan con aquellos que también toman su relación con Dios de manera especial. Algunos toman su relación con Dios de manera muy básica o muy simple, pero los que toman su relación con Dios de manera profunda van a ver cosas profundas de parte de Dios. Ahora, escúcheme en esto. Entonces Moisés dice que si él no estaba respaldado por Dios, que ellos murieran de manera natural, pero que si ellos estaban equivocados, que se los tragara la tierra. Y tal como dijo Moisés, mire, dice este verso, aconteció que cuando él cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos y se los tragó la tierra. Impresionante. Esta experiencia siempre me ha parecido impresionante porque una cosa es leerla, pero otra cosa es uno imaginarse cómo usted puede ver que alguien se lo trague la tierra y se abra un agujero profundo y que las personas desciendan a lo profundo de la tierra. Hace poco estaba en tendencia en YouTube un video en México, en una finca, donde se abre un agujero impresionante y la gente salió asombrada de cómo ese inmenso agujero se abre de la nada. De la nada se abre un tremendo agujero y todo el mundo se asusta, ¿no? Se sorprende porque el nivel es impresionante, incluso lo puede buscar en YouTube, cómo se abre un agujero profundo en una finca en México, ¿no? Ahora, una cosa es leerlo, otra cosa es usted ver que ese tipo de experiencia acontezca. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que esa experiencia tan aterradora, tan de película, es respaldada por Dios. Estas son las cosas que yo siempre le digo a las personas, lea, lea para que usted entienda que el Dios que hizo los cielos y la tierra es un Dios de respetos, es un Dios grande, es amoroso, es precioso, pero es temible, es de respetos. Con Dios no se juega. Dios a través de la Biblia dejó muchas experiencias de que cuando Él determina ser fuerte, es fuerte. Él es el dueño de la vida y la puede tomar cuantas veces quiera y como quiera. Y cada uno de nosotros tenemos una vida que depende de Dios. Y el día que Él quiera reclamar su vida, la reclama de la manera que Él quiera. Y como quiera que venga la muerte, permitida por Dios, hace parte
de lo que siempre diré, su soberanía reina por sobre todos los hombres. Estos hombres se los tragó la tierra. Dios respaldó a Moisés y todo el mundo empezó a tener un temor en su corazón, un respeto profundo hacia Moisés, porque era un hombre que lo que decía generaba un profundo respaldo de Dios. Incluso ayer estaba compartiendo con unas personas aquí en Bogotá y de pronto una mujer ya de edad me decía acerca de su padre, que era un hombre muy difícil, era un hombre muy duro con su mamá, era un hombre muy, muy complicado. Y en algún momento su esposa dijo eh, que en algún momento su esposa, en medio de una conversación, declaró que que si ese hombre en algún momento le llegara la muerte, que un barranco viniera sobre él, que ojalá un barranco se lo llevara. Y lo más impresionante es que este tipo de cosas acontecieron y un barranco cayó y el hombre murió de esta manera, como su esposa en un momento específico lo expresó, de un hombre que se portaba muy mal y que dañaba y deterioraba constantemente el corazón de esta mujer. Ahora, ahí es donde yo siempre digo, qué tremendas son las palabras, ¿no? Qué profundas son las palabras. Y se hacen mucho más poderosas cuando usted tiene una buena relación con Dios. Ahora, hay que tener cuidado con nuestras palabras y que si somos guiados por Dios, no importa si es duro lo que decimos, pero si no tenemos una buena relación con Dios, sí hay que tener cuidado con las palabras porque pueden ser palabras que generen circunstancias complejas y extremas y ahí entonces sí van a venir temas de conciencia. Porque cuando usted no tiene una buena relación con Dios y usted abre su boca para declarar cosas necias desde el enojo, desde la ignorancia, desde su mala relación con Dios, esto puede generar temas de conciencia. Cuando no hay temas de conciencia en mi corazón a la hora de abrir mi boca, cuando estoy guiado por Dios y aún así sea fuerte lo que digo, entonces no voy a tener cargos de conciencia. Pregunta, ¿le quedaron cargos de conciencia a Moisés por el hecho de que dijo que la tierra se iba a tragar a estos hombres? No le quedó cargo de conciencia, porque eran hombres que ya estaban facturados por Dios, que lo único que merecían era la muerte por su inmensa maldad y por el extremo al que habían llegado de rebelarse y de oponerse con Dios. Yo siempre digo, Dios es paciente, Dios es muy paciente y Él es tardo para la ira, pero cuando Dios toma decisiones es muy radical. Miren, a veces en la vida cotidiana yo todo el tiempo me enfrento a situaciones donde las personas me cuentan sus problemas y me dicen, Holman, ¿cuál es la solución de este problema? Y yo le digo, la solución es esta, esta y esta. Y de pronto las respuestas que yo doy en mis soluciones son radicales, son contundentes. Y la gente se estremece y dice, pero es que eso es muy duro. Y yo siempre digo, es más duro cuando usted se llena de emociones y de sentimientos y no toma decisiones. Es más duro cuando usted se le va pasando la vida y se da golpes de pecho por no tomar decisiones que generen salidas, soluciones y respuestas. Moisés todo el tiempo tenía problemas y Moisés se fue acercando a tiempos donde la mejor forma de resolver los problemas era de raíz, radical, para que las cosas realmente entraran a tiempos diferentes. Se los tragó la tierra a Coré y a todos aquellos que estaban generando un mal ambiente y cambió completamente todo para el pueblo de Israel. A partir de este momento el ambiente fue distinto. A veces el ambiente en su casa no cambia porque a usted como mamá le falta carácter para tomar decisiones. Hay cosas que muchas veces no están cambiando a favor en su matrimonio porque usted no toma decisiones. Hay cosas que en su empresa y que en sus negocios muchas veces no funcionan bien porque usted no toma decisiones contundentes para que vengan cambios radicales y podamos realmente avanzar en una vida que es demasiado corta como para dar vueltas y vueltas sobre circunstancias y sobre situaciones que deberíamos de asumirlas hoy, ahora y de inmediato. Dios es un Dios de soluciones y la Biblia siempre está llena de soluciones, pero las soluciones que muchas veces nos brinda la Biblia nos estremecen y a algunos les da miedo, a algunos les da susto y a otros sencillamente les parece tan duro que no las toman. Pero siempre digo que cuando usted no toma las decisiones, entonces Dios va permitiendo que las circunstancias se vayan volviendo mucho más fuertes. Y a la final terminamos tomando unas decisiones que si las hubiéramos tomado a tiempo, hubieran sido realmente demasiado especiales. Ahora, Moisés aprendió a tomar decisiones fuertes. ¿Le costó? Sí. Y muchas veces se postraba y le decía, Dios, no lo hagas, no lo hagas. Porque claro, las decisiones de Dios era acabar con todo el mundo.
Y Moisés decía, no, no, Señor, ten misericordia, y se postraba. Él decía, Señor, ten misericordia. Una palabra importante, perdónanos. Palabras fundamentales que debemos de tener en nuestra vida cotidiana. Pero nunca olvidemos que si hay alguien que nos enseña a tener carácter, a tomar decisiones, a ser fuertes, es Dios. Dios es especialista en resolver problemas. Y qué triste, que usted dice que cree en Dios, que usted dice que tiene una buena relación con Dios y le cuesta entrar en ese proceso de ir tomando decisiones. Ejercítese en leer la Biblia, en mentalizarse de cómo piensa Dios, de qué es lo que a Dios le agrada, qué no le agrada. Y eso nos lleva a que nos podamos parecer a través del tiempo a esa imagen preciosa de Dios, y no que terminemos nosotros como Coreb, que nos trague a nosotros la tierra por no tener nosotros una buena obediencia con Dios. Que seamos de los que Dios respalda y que no sea usted de los que se los traga la tierra por cuanto no entendió lo que debía hacer y cómo lo debía de hacer y cómo debía también entender los propósitos que Dios quería llevar a cabo con su vida. No todos estamos llamados a asumir las mismas funciones, a asumir las mismas tareas. Cada uno de nosotros tenemos labores distintas, funciones diferentes, pero qué rico cuando usted aprende a identificar cuál es su rol, cuál es su tarea, cuál es su misión como mamá, como papá, como hermano, como esposo, como esposa, como amigo, como hijo. Qué rico cuando aprendemos a entender cuál es mi tarea y cuál es mi labor y que la hagamos guiados por lo que la Biblia dice, más allá de lo que nuestras emociones y sentimientos quieran llevarnos a pensar. Nunca olvide algo, nuestro corazón es engañoso y lo único que hace que nuestro corazón tenga esa inmensa capacidad de ser coherentes es la palabra de Dios, que tiene verdad y que tiene toda la verdad que el ser humano necesita experimentar. Claro que la verdad nos desbarata, que la verdad nos confronta, que la verdad nos desarma. Es que es necesario que la verdad nos desarme. Es la verdad de la Biblia la que necesitamos alimentar y la que necesitamos estudiar. Qué rico cuando usted se toma el tiempo, para detenerse en historias como esta y meditar profundamente en el carácter que tiene Dios, en sus atributos y lo que Él empieza a obrar en nuestra vida y en nuestro corazón. Esta historia es de las que yo siempre llamo experiencias sobrenaturales, fuertes, radicales, que Dios respalda porque su corazón va más allá de nuestras emociones. El corazón de Dios va más allá de nuestros sentimientos. Pero las decisiones de Dios, por más duras que a usted le parezcan, son las mejores, porque Dios es la mente y es el corazón más inteligente y más sabio, y Él sabe la maldad que habita en nuestros corazones y lo terribles que podemos convertirnos en nuestra vida cotidiana. Pero Él sabe lo poderoso que puede obrar en nuestra mente de la palabra para desarmar, pulir y transformarnos en el día a día. Voy a hacer una cortica oración en esta mañana. Padre, en Cristo Jesús, te doy gracias por regalarnos este tiempo de oración, este tiempo de intimidad. Te pido, Dios, que nos bendigas, que nos renueves y que nos lleves a descansar profundamente en tu inmensa soberanía. Dios, ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a respetar a las autoridades, ayúdanos a crecer en una buena relación contigo. Dios, queremos tener respaldo en todas las cosas que hacemos y no queremos ser avergonzados. Queremos, Dios de los cielos, ser bendecidos y terminar en el día a día con una conciencia tranquila y que nuestras decisiones no generen cargos de conciencia, que nuestras decisiones generen la tranquilidad de que hicimos lo que Dios nos dijo y que no vivamos en la vida tomando decisiones basados en nuestro enojo carnal o en nuestra rabia o en nuestra ira humana, sino que nuestras decisiones estén basadas en tus principios, en tus palabras y en tus pensamientos. Ayúdanos a separar un poco, Dios, nuestros sentimientos de la realidad y de todo lo que tiene que ver con tu voluntad, que es buena, perfecta y agradable. Ayúdanos, bendícenos, perdónanos y te pedimos, Dios de los cielos, que perdones también a todos aquellos que ignoran con profundidad tus grandes verdades. Ayúdanos a madurar y a enamorarnos de tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Les bendigo a todos, que pasen un tiempo precioso. Un saludo aquí desde Bogotá para todos los que están en este tiempo y en esta plataforma. Bendiciones. Amarte más.
necesito amarte.